Bueno, en Conectar Uno por FM Astral en Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, vamos a entrevistar a Jorge Vladimir Alasevich. Él es escritor, es poeta, es nacido en Villa Ascasubi, en la provincia de Córdoba, y está residiendo actualmente en Río Tercero. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, Susi. Muchísimas gracias por brindarnos esta oportunidad. Bueno, un gusto para nosotros tenerte en esta entrevista y muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, siempre el agradecido soy yo por esto. Bueno, decime, contanos un poco cómo es que llegaste a la escritura, cómo te conectaste con la escritura, cómo fue que dijiste, sí, esto es lo que me gusta hacer, y allí te lanzaste. En la escritura, en realidad ya de chico me gustaba, Ujú, no sé tu edad, pero en mis viejas épocas teníamos las redacciones en el primario. Y mis compañeros, la mayoría sufrían las redacciones y para mí era un placer realizar redacciones. De hecho que la señorita me sacaba la hoja porque yo era de los que seguían escribiendo. Y después que terminaba de escribir, era el chico molesto, iba banco por banco ayudando a mis otros compañeros con las redacciones. ujú. Se remonta también a que Villa Escasubi, un pueblo muy chiquito, en aquel momento era más una comuna que un pueblo, mi papá, el farmacéutico del pueblo y el presidente comunal, y mi mamá era la maestra y fue vicerrectora y después rectora Ujú. en el colegio primario. Y a mí me llevaba a la biblioteca del pueblo, y ahí sacábamos Antiojito y Antifaz, Villiquen, eh, me los leían al principio y yo después jugaba con los dibujitos que veía. Vamos Yo a creo que decir ya... que eso eran revistas, ¿no? Eso de Eso Villiquen, era la revista, porque las por ahí algunos no famosas... saben, sí. No, no, hay muchos que no van a saber de qué hablamos. Claro. Era la famosa revista Villiquen y Antiojito y Antifaz. Después, bueno, había otros fascículos que para mí eran más para adolescentes, pero yo lo miraba lo mismo, me gustaba ver esos dibujitos e imaginarme algo. Así recorrí Tisby, Pispaf, que eran la revista D'Artagnan, el Tony, la Fantasía, que eran todas revistas de historieta. También, por supuesto, con los personajes de Disney. Y Ujú. eso fue un poco en la infancia, con el hecho de que en mi pueblo se cortaba la luz tipo 10 de la noche, porque teníamos luz con un generador. Entonces a 10 de la noche se cortaba la luz y mi mamá con el sol de noche, a mi hermano y a mí, nos contaba un cuento que siempre trataba de ser alguno de terror o algo así. Eh, la pobre mami, cansada de todo, nosotros siempre le pedíamos que nos contara un cuento. Nunca le dijimos que le cambiaba siempre el final al pobre cuento. Eh, y ahí fue un poco eh, entrando en lo que es esta parte de el leer y el escribir. Y a Ujú. los 16 años de edad le escribo una intención de carta poema a mi mamá por su cumpleaños. Y como toda mamá, dice que lo que estaba haciendo era muy bueno, así que ella es la culpable de esto. Y acá estamos, a partir de los 16 empecé con todos los aciertos y errores que uno tiene a esa edad, y empecé a entrar en lo que era ya un poco el mundo de escribir. Yo estaba pensando mientras te escuchaba, digo, qué distinto a lo que es hoy en día, ¿no? A lo que pueden realizar los chicos hoy en día con tanta tecnología, con tanta computadora, con los celulares. ¿Cómo se fue perdiendo esto que vos estabas comentando, que es tan simple, pero al mismo tiempo tan Tan, rico, ¿no? es tan simple, Susi, y lamentablemente, a ver, yo no estoy en contra de la tecnología, pero sí, Susi, del
mal uso que le podemos dar a la tecnología. Vos por ahí escuchás un chico que te dice que no puede pagar el papá la cuota de una biblioteca. Pero vos le decís, tenés el celular, cárgate Claro. una app, no de juego, cárgate una app de lectura y tenés acceso a libros que, por supuesto, vas a tener acceso a un resumen del libro, pero vas a poder leerlo. A lo mejor no podés gastar. Leer no es gastar, es invertir. A lo mejor no Ujú. podés invertir 1.500 pesos, 2.000 pesos en un libro, porque bueno, uno también cuenta con la realidad que estamos viviendo. Pero Seguro. sí te podés bajar un librito y pegarle una leída. Mm. Hoy existen muchísimas más posibilidades que antes. Mira, retrotrayéndome a mi lectura en el pueblito de Villa Escazú, a nosotros nos llegaba a Villa Escazú las revistas y demás cada 20 días. El diario era lo único que llegaba todos los días y llegaba tarde. La Voz del Interior, por ejemplo, te llegaba recién a las 7 de la tarde. Ujú. Y el Clarín te llegaba ya de un día vencido. ¿Sí? El día martes te leías el Clarín del día lunes. Hoy todo eso vos los contáis y te miran como diciendo, ¿pero en dónde vivías vos? Y estábamos a menos de 30 minutos de lo que era la ciudad de Río Tercero, donde hoy resido, una ciudad de casi 50.000 habitantes. Es decir, que no estabas tampoco en el medio de la nada. Pero era imposible las cosas que hoy, esto que estamos haciendo con vos, esta tecnología era imposible, era un sueño. Tal cual, tal cual. Pero es como que se perdió esa cultura de la lectura, ¿no? Que ayuda tanto a crear la imaginación, a utilizar la imaginación, porque de pronto con la tecnología está todo como ya pautado, como ya entregado, como que no permite el desarrollo de la fantasía. Es así, Susi. Yo creo que hoy los jóvenes y no tan jóvenes se tienen que esforzar un poco más para poder llegar a comprender lo que es la Ujú, fantasía de cuando lees, ¿no? ujú. Hoy, a ver, Susi, estamos en una vorágine, la cual por ahí es entendible, pero esa vorágine yo lo veo en algo muy sencillo. Antes vos comprabas el diario, te leías la noticia, que a lo mejor la noticia ocupaba 60, 70 renglones, con una foto chica, y te daba la capacidad de razonar vos y analizar vos las noticias que veías. Lo que fuere, fútbol, política, social, lo que fuere. Hoy tenés 4 fotos o 5 fotos y 8 oraciones y se acabó la noticia. Mm. Eh, entonces, ¿vos qué haces hoy en día? Más que leer, vos ves la noticia y ese día dijiste, ah, pasó tal cosa, pero no tenés la oportunidad de analizar si esa noticia está o no, la famosa palabra, me sacaron del contexto. Y muchas veces Mm. pasa que te sacan del contexto, pero es porque también, entiendo yo, hay un jefe que presiona al periodista para que saque muchas noticias en un lapso tan corto que no te queda otra que vos como informante, interpretar vos la noticia y hacerla lo más breve posible y seguimos para adelante. Y Sí. se está perdiendo el mejor hábito que es leer e Ujú. interpretar. Así es, así es. Bueno, estuve leyendo parte de tu biografía, bueno, y ahí encontré que hay un montón de reconocimientos, digamos, ¿no? Por ponerle una palabra, reconocimientos, títulos en tu trayectoria, que bueno, que vamos a ir compartiendo a lo largo de la entrevista. Me sorprendió esto de que fuiste declarado embajador cultural por el Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Río Tercero. Sí, así es. Eh, Fue un reconocimiento que viene después de unos viajes que hago yo al encuentro del Parlamento Internacional de Escritores,
en Cartagena de India, en Colombia. Y bueno, un poco, a mí que me cuesta compartir en Facebook, fui compartiendo el viaje que venía haciendo, y ya era el tercer o cuarto viaje que hacía a Cartagena. Entonces, en ese momento, el Consejo Deliberante, en forma pluripartidaria, por resolución, me reconoce como un embajador cultural de la ciudad. No soy el único, hay otro embajador que es doctor Duto, que él es por la parte de historia, le hace todo lo que es historias y cuentos gauchos. Y él también está como un embajador cultural. Qué bueno, felicitaciones. Gracias. Decime, ¿y toda esa infancia, esa villa Ascasubi, impactó de alguna forma en lo que vos escribís, en tus poemas? Impactó no tanto en los poemas, sino en dos libros. Yo nunca me había animado a publicar los relatos breves o las narraciones breves que yo iba escribiendo. Siempre publicaba los poemas. Hasta que, bueno, me animé y saqué dos libros donde un poco relato la vida en el pueblo, en el primer libro, y en el segundo hago un relato de mi recorrido desde la adolescencia, entre los 17 años en adelante, por distintos lugares que anduve. Yo viví mucho tiempo en La Rioja, en Chilecito, y bueno, rescato personajes del folclore de esos lugares, y también rescato algunos personajes de nuestras sierras cordobesas. Y sí hay un libro donde relato un poco algunos cuentitos puntuales de mi bella Escazú natal. Qué lindo. ¿Y cómo se llaman esos libros? Uno es La Mesa de los Sueños. En este hay un relato muy particular que es La Mesa de los Sueños, de mi vida en Chilecito. Y el otro es Menta Peperina, un filósofo del interior. Y aquí en Don Menta Peperina tengo, por ejemplo, historias de la Barranca del Lorero, el Miquilo, esos personajes que abundan en nuestras sierras, tanto en Córdoba como en el noroeste y oeste de nuestro país. Y alguien me preguntó por ahí si yo me había encontrado alguna vez con esos personajes. Y le dije que quizás sí, que a mis 8 años, un poco en esa fantasía que uno tiene, creo que me encontré con el Miquilo. Y hago un relato de mi charla con el Miquilo. Porque yo no quería dormir la siesta. Yo viajaba todos los veranos a visitar a mis abuelos en Chilecito. Mi mamá era originaria de allá. Y mi abuelo nos llevaba a la finca, pero la consigna era que había que dormir la siesta, porque si no dormíamos la siesta en la finca, el Miquilo nos llevaba. Y yo tengo un relato que a mí el Miquilo no me llevó y estuvimos charlando con Don Miquilo. Qué bueno, re interesante. Sí. Decime, estaba leyendo, vos me dirás si es correcto o no, que ese Menta Peperina, junto con el de la Mesa de los Sueños, presentaste esos libros en Bogotá, pero en negrita y braille, ¿puede ser? Así es. La mayoría de mis libros, por no decirte todo, están transcriptos a braille. Eso lo hace mi novia. Ella es transcriptora de braille. Y hay un libro muy particular que es con el que nace todo esto del braille, que es el libro Renacer. Renacer es un libro que yo escribo después de superar un ACV isquémico en el año 2011, del cual, entre todo el combo que me deja ese ACV, me olvido de algunas letras del abecedario y por consiguiente me olvido de leer y escribir, de poder interpretar lo que estaba viendo. Eso me llevó un buen tiempo de recuperación.
De hecho, en ese libro Renacer cuento un poquito lo mismo que te estoy contando a vos, de cómo empecé a escribir, del por qué, y qué me hace ese ACB en el momento que me da. Y tiene nada más que 6 poemas, porque fueron los primeros 6 poemas que pude escribir una vez que reaprendí a leer y escribir. Y Menta Peperina sí fue presentado junto con la Mesa de los Sueños en la Feria del Libro de Bogotá. Causó muchas sensaciones, ¿no? Muchos sentimientos encontrados, como le digo yo, el hecho de estar en braille. Me imagino, por eso te preguntaba, porque no, no Sí. es muy común. No, no es muy común. De hecho, también fue presentado, bueno, Renacer fue presentado en el 2021, acá en Río Tercero, en un momento que la pandemia nos dejó juntarnos nuevamente, y lo presenté en negrita y en braille. Con la lectura en braille hecha por 3 chicas, ciegas las 3. Una de ellas es profesora de piano, la otra estudia, aunque te parezca asombroso, estudia diseño gráfico, y la tercera chica es periodista y está haciendo un posgrado, es periodista y locutora, y está haciendo un posgrado en, ¿cómo se llama estas traducciones que se hacen? El doblaje en Ay, qué cines y lindo, televisión. sí. Y ellas 3 se juntaron a leerme desde el alma, como le digo yo, desde el corazón, a leer el libro. Y en Altagracia, no debe hacer, sí, menos de un mes, Menta Peperina y Mesa de los Sueños fue también leído por una chica ciega, y bueno, causó bastante emoción. Yo en un momento veo la filmación y estábamos todos llorando. Me imagino, sí, Es fuerte. te iba a preguntar qué sentías, ¿no? Cuando ves esta Eh, reacción. es fuerte, digamos. Ahora es como que lo tomo como algo normal, ¿sí? Pero a mí al principio sí. Te cuesta, a ver, te cuesta saber cómo manejarte con la persona ciega o ambliope. Cómo no sabes quizás vos cómo integrarte, hasta que esa persona te enseña cómo te podés integrar. Me pasó algo muy interesante con una de ellas, cuando iba a presentar Renacer, porque le llevo el librito en braille para que lo vea, y que elija ella qué parte quería leer, y la mamá de esa chica se reía porque yo me quedé medio como helado cuando me dice, bueno, vamos a ver de qué se trata esto y lo vamos a leer. Claro, vos escuchar eso, vamos a ver, no sabes cómo reaccionar. Y Claro. hasta esta misma chica se reía, porque me dice, estoy percibiendo que te sentís como raro. Sí, le digo, me siento extraño Incómodo, claro. Sí, 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 escucharte de sí. vos que me digas eso. Y hoy ya Claro. lo tomo como algo, para mí hoy es algo normal, ¿sí? Eh, Sí, son pero no eso, dejas claro, son esos prejuicios, ¿no? Que por ahí tenemos un que prejuicio. nos ¿Sí? sentimos como limitados para poder conectar con esa otra persona, cuando en Y realidad el es lo otro más nos normal, enseña, nos ayuda. nos enseña, nos ayuda. Y yo siempre utilizo esa frase, cuando uno fue, ellos ya volvieron 2 veces. Claro, Eh, sí. pero bueno, fue lindo, fue en Bogotá, causó eh, mayor impresión de lo que yo creía, si esa es Ujú, la palabra correcta, porque yo iba con un poco también de miedo de saber eh, con qué te vas a encontrar en claro. otro país, por más allá de tener muchos amigos de Colombia, pero de decir, bueno, ¿qué van a pensar ellos de un libro en braille? Ujú. No, fue, a ver, un gol de media cancha. Qué bueno, como un puntapié, ¿no? Un puntapié Como un inicial, como puntapié, diciendo, bueno, ¿sí? esto también se puede.
Esto se puede, es más, quedaron unos cuadernillos en braille que lo tomó la Secretaría de Cultura del estado donde yo estaba, que es de la región de Boyacá. Ahí quedaron para la Secretaría, porque me pidieron los cuadernillos en braille y quedaron 2 libros de Venta Peperina. Qué lindo esto de incluir de pronto personas que tienen ciertas limitaciones, bueno, poder incluirlas también, en tu caso, a partir de la lectura. Mira, en Altagracia nos sucedió el hecho puntual, y yo creo que después por eso hasta muchos lagrimeábamos. Esta chica, Rocío, creo que se llama, sí, Rocío, me dice, le regalamos con mi pareja uno de los libros de Menta Peperina, todo el libro completo en braille. Y dice, por fin le voy a poder leer un cuento a mi hijo. Mirá vos, claro. Y a uno le parece algo normal que una mamá o un papá le lea un cuento o le compre un cuento al niño. Ella nunca le había podido leer un cuento. Se los trata de inventar, me decía ella, como podía, pero tuvo el acceso de poder tener ese Claro, libro y para ella y para su hijo. increíble. Sí, 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 totalmente, totalmente. Qué maravilla. Bueno, me alegro muchísimo. Em, Decime, ¿y cómo fue que llegaste a estar invitado en esta Feria Internacional del Libro en Bogotá? Yo pertenezco al Parlamento Internacional de Escritores de Colombia Ujú, como embajador ad honorem para la República Argentina. Eh, Estoy en el Parlamento desde agosto del 2014 ujú, y un poco por trabajos que vas enviando a una asociación que se llama LIT, Literatura Latinoamericana, y de todas las cosas que yo iba enviando, más allá de que me seguían por Facebook, yo creo que uno de los puntos fue el braille. Fue como que ellos empezaron a seguir todo el recorrido que con mi pareja hacemos a través del braille, a dónde vamos, los cursos que damos. Entonces es como que les causó una gran impresión. ujú. Es más, una de las señoras ahí me decía que yo era un poeta inclusivo. Claro. Eh, y yo le decía que me costaba escuchar esa palabra de que como yo fuese, a ver cómo te explico, Susi, como que yo estaba allá arriba, porque era un Ujú, poeta inclusivo. Yo ujú. decía, no, esto lo tiene que hacer todo el que escribe, ¿sí? El que escribe, el que pinta, el que saca fotos, todos tienen que ir para una inclusión, sea la condición que tenga esa persona, sea la discapacidad que tenga. Eh, y eso me llevó a poder llegar a la Feria Internacional del Libro en Bogotá. Una feria que es tan importante como la Feria del Libro nuestra, como la Ujú. Feria del Libro Argentina. De hecho, se hacen en forma casi simultánea la Feria del Libro de Buenos Aires, la de Bogotá, la de Brasil, la de España, que es la que se hace en Barcelona, la de México, la de Alemania y la de Portugal. Ujú. Todas se hacen más o menos con una diferencia de 1 o 2 semanas entre un evento y entre una feria y la otra. Así que eran aproximadamente unos 500 países participantes, más de 1.600 eventos en todo el mes. Yo tuve unos días nada más, eh, pero estaba como chico en juguetería, no me podían sacar de dentro de la feria. Me Eh, imagino. y había otros argentinos, en total éramos 5 argentinos, que aunque no lo crean, nos hemos terminado comunicando todos por Facebook porque no nos podíamos ver allá. No porque no quisiéramos, sino
Por la por los cantidad de tiempos que actividades, teníamos, la claro. cantidad, gracias a Dios. Lo que más me gustó de esta feria fue que en todos esos días que tuve no perdías tiempo, digamos. Ujú, Hasta tuve que pedir permiso para recorrerla. Dije, claro. bueno, tomo un día y ese día es para mí. Si no, vos te pasás casi todos los días en el stand, donde vos te habilitan, digamos, un stand, y estás haciendo la presentación de tu libro, después Ujú. tenés un espacio físico donde vas y haces ya la presentación con invitados. Así que bueno, me sentí importante por 4 o 5 días. Bueno, me alegro mucho, me alegro, te Gracias. mimaron. Eso está Sí, bueno, eso ¿no es está bueno. cierto? Eso está bueno. Yo te quería pedir a ver si querías compartir con nosotros algo de tu poesía o algún texto que hayas Dale, escrito. dale. Te voy a compartir, no es muy largo, te voy a compartir. eh, no, la mesa de sueño te voy a compartir, pero no, vamos a buscar de menta peperina el famoso miquilo. No es largo, así que lo vamos a poder compartir. El miquilo. En mi infancia iba siempre de vacaciones a visitar a mis abuelos, a Chilecito, provincia de La Rioja. Levantarse temprano por las mañanas y luego de un gran desayuno con mate cocido y pan casero o tortillitas fritas, prepararse para ir hasta el distrito de Anguinán, a la finca, a ese lugar que entre vida y nogales guarda también misterios y secretos. Mientras mi abuelo arreglaba con los peones el riego y la recolección de uvas, yo juego corriendo a un pato alrededor del galpón viejo. Se acerca el mediodía y el mediero de la finca prepara una cazuela de pollo con choclos y batata, vino patero para los grandes y gaseosas para mí. Termino apurado de comer para seguir jugando, pero se siente la voz de mi abuelo venido desde la maravillosa España. Como él decía siempre, ñato, a dormir la siesta. Sagrado hora en todo el norte, creo yo. Reniego de eso, pero don Alberto, mi abuelo, me dice, si no duermes siesta, viene el miquilo a llevarte con él. Con el paso del tiempo supe escuchar historias del miquilo, un duende pequeño que aparece por las siestas en el verano para asustar a los niños que a esa hora andan jugando por allí, fincas o el pueblo. Volviendo a mi hora de siesta, me fui a acostar en una de las reposeras que estaba al lado de la higuera chica, entre el galpón y la entrada de la finca. Entrada a la siesta, me duermo, entre mis manos, con un trozo de queso con dulce de cayote. Me despierto asustado. Ya no tengo mi postre y veo con un poco de miedo y curiosidad a un hombrecito no muy alto, de poncho y sombrero negro, que comiendo mi postre me dice, muy suelto de cuerpo, hola, yo soy don Miquilo. ¿Y vos? Tartamudeando contesté, soy Jorge, ¿me va a llevar con usted? El Miquilo me miró un rato y después de acabar con mi postre y empezar a comer unas uvas, contestó, eso es una leyenda. Yo busco a los niños porque no tengo con quién jugar. Los grandes dicen que yo soy malo, que asusto, que llevo a los niños. Yo solo quiero a alguien con quien jugar, alguien a quien contarle hasta 10 y que se esconde en el árbol que no se ve. El resto es la leyenda que no me gusta saber. Salté de la reposera y nos fuimos a caminar por la finca, a jugar al 1, 2, 3, contá vos otra vez. Treparnos a los nogales, robarnos algunas nueces y mirar desde arriba el suelo lejano. Recuerdo aún su risa, sus ojos negros y una piel arrugada asomándose entre mis ojos y su gran sombrero. El Miquilo estaba siendo feliz. Me regaló un trozo de su gastado poncho. Me dijo que era en pago al postre que me comió. Ñato, ñato, despertate. Tenemos que volver a Chilecito, dijo el abuelo Alberto.
abuelo, estuve jugando con el miquilo. Me miró un poco incrédulo y junto a los peones nació un coro de carcajadas. Ya en el auto, metí mi mano en el bolsillo del pantalón. Y ahí estaba un trozo del poncho que me había regalado don Miquilo, como él se presentó. Con los años de caminar la vida, hoy me acuerdo de este hecho que quedó guardado en mi vergüenza de niño, porque nadie me había creído. Esta historia hoy vino a mi memoria por una frase de un tal Sócrates, un filósofo que dicen los que saben, nada se aprende tan bien como lo que es descubierto. Qué lindo, muy lindo. Gracias, muchas Qué gracias. lindo. Cuántas cosas no les creemos a los niños, ¿no? Y qué sabios que son, Y cuántas qué sabios que vivencias son. tienen, ¿no es cierto? Cuántas vivencias tienen que nosotros ya de grandes no las tenemos No las por tenemos. todo las creencias, Esa, por todas las limitaciones, ¿no? esa Culturales. vorágine que llevas de entrar en otro mundo y de creer que esas cosas fueron una locura o un Ujú, sueño. Y uno los sí, guarda un poco con temor. Yo sigo sosteniendo que al Miquilo lo vi, y lo voy a seguir sosteniendo toda mi vida. Y aparte, pobre Miquilo estaba aburrido porque estaba solito. la verdad es como ver la otra cara de la moneda, ¿no? Así es, así es. Qué Que los bueno. personajes, yo siempre digo, no son tan malos. Ujú, Sufren su soledad como personajes. tal cual, tal cual. Decime, Jorge, ¿y en qué proyectos estás ahora? Ahora como proyecto estamos armando un encuentro de escritores, que no es un encuentro, a ver, no es un encuentro común de escritores, sino que lo estamos haciendo con el braille. En este Ajá, encuentro se va a anotar cada escritor mandándonos su poema o su narración breve. Nosotros le transcribimos un cuadernillo con ese poema en negrito y en braille, y después se va a hacer una sola antología, porque esto es todo hecho con una pizarra y un punzón. Es todo puro a mano. No tenemos la máquina de braille, tampoco nos interesa porque el costo es grandísimo. Y hacer una antología para donar a una biblioteca que haya una antología en negrita y en braille. qué Ese es como lindo. el proyecto más cercano. Y después Ajá, tengo un libro, eh, que es un libro un poco, va a ser más familiar, que la historia de vida de mi mamá, mi papá, mi hermano, mía, una nonita que teníamos, doña Romelia, la nana. Va a ser una historia más familiar y más sobre anécdotas de niño en Villa Escazú. qué lindo, qué lindo. Bueno, me alegro muchísimo. Decime, ¿querés compartir por favor con nosotros tus redes para aquel que quiera seguirte, para que quiera Sí, ver tu en, material? en Facebook estoy como Jorge Alasevich Ujú, y en Instagram estoy como Vladimir Alasevich, con B ujú. corta. Ahí están las dos, con las dos que me manejo, y ya me parece un montón. Sí, ¿no es cierto? Sí, por ahí me dicen, no tenés Twitter, no tenés, no me tienen más idea porque no sé para dónde salir corriendo. Sí, así es, así es. Bueno, Incluso en Facebook me van a encontrar con el nombre de El Peregrino de las Palabras, bajo ese nombre público, que es uno de los libros también que tengo de fotopoemas. ok, genial. Y se me ocurría decirte, no sé, recién nos conocemos, ¿no? Pero te veía así como un poco como un ave fénix, ¿no? Como esa figura mitológica que resurge de las cenizas, ¿no? Sobre todo, bueno, después de haber pasado una enfermedad, de haberte podido recuperar, ¿no? De poder volver a hacer lo que vos querías, de poder brindar un servicio, ¿no? Este tema de la sabiduría, de esa fuerza interior. ¿Qué mensaje podrías dejar para aquel que de pronto esté escuchando y tenga ganas de incursionar en la escritura? Mira, hoy creo que lo dividimos. Escribir hoy es más fácil que en la época que yo empecé a los 16 años. Hay más
concursos literarios, hay más talleres literarios. Escribir, escribimos todos, nos tenemos que animar, y después nos iremos perfeccionando, ¿no? De acuerdo al gusto de por qué escribimos. No hay que dejarse vencer, no hay que dejarse vencer nunca. No puede existir el no cuando vos querés salir adelante. Una enfermedad te pega un cachetazo en su momento. Y es ahí donde vos tenés que despertarte y decir, bueno, hasta acá llegamos con el cachetazo, ahora me toca a mí devolverle ese cachetazo a la vida. Y es pelear día a día, tenés que ser caprichoso para salir adelante, pero se puede, todo se puede. Alguien me dijo, sí, pero tengo un amigo que le dio una ACV y quedó rengo, le quedó mal su pierna izquierda. Le digo, pero estás vivo, seguís caminando, enderezas baldosas, pero seguís caminando. Todo se puede, todo se puede. Y mirar qué mejor ejemplo. Cuando te encuentras con una persona que tiene una discapacidad, por ejemplo, parálisis cerebral, y sin embargo quiere estudiar. Una chica o muchacho ciego que sin embargo estudian diseño gráfico o abogacía, todo se puede. Todo se puede, así es. Los jóvenes a veces te dicen que no, pero es también por esa rapidez que lleva en su vida y no se detienen a pensar un poquito que primero está uno, ¿sí? Como alguien dijo una vez, primero los niños, esto es lo mismo, primero está uno y después el mundo. Bueno, Jorge, muchísimas Gracias a vos. gracias, ha sido un gusto, y bueno, seguimos en contacto para lo que necesites, Sí, aquí Susi, estamos, y que estés muy bien. gracias, muchísimas gracias, un gran abrazo a vos, gracias por esta oportunidad y un gran abrazo a tu audiencia. Muchas gracias. Nos vemos, gracias. Que estés bien. Gracias, muchas gracias.